Saludos cordiales, queridos amigos. Hoy queremos hacer una aproximación a la igualdad de género usando la literatura infantil o juvenil o LIG. Una propuesta usando cuentos tradicionales, cuentos como El Patito Feo, que lo vamos a emplear como un punto de partida para una clase que queremos dar, ¿no? Durante todo este tiempo, el avance de los derechos humanos y la cuestión referente al género se trata con mucho cuidado, con muchas pinzas en las escuelas, especialmente las escuelas fiscales. Hay mucho tamiz. La tamiz de la moral religiosa es una de las más fuertes e importantes que impide un acercamiento amable hacia este tema en especial. Se cree que los niños son algo puro, algo que no hay que tocar, algo que no hay que contaminar con las ideologías de género. Pero los niños tienen mucho conocimiento alrededor, no solo de género, sino de violencia, de bullying, etcétera, etcétera, etcétera. Se cree que los niños carecen de sexualidad y por eso hay que evitar este tema. Entonces, por eso es importante acercarnos desde la LIG al tratamiento del género. Nuestro objetivo es dar a conocer a los alumnos los conceptos básicos sobre igualdad y género para incentivar la equidad en el aula, ¿no? ¿Por qué sobre igualdad? Porque el género también habla de ser hombre, de ser mujer. Entonces debe haber una igualdad, un equilibrio entre los géneros, ¿no? Y si el niño aprende a conocer estos conceptos, va a construir la equidad, que es algo que se construye conforme se vaya trabajando esta temática en especial. Planteamos una actividad, leer el texto referido, ¿no?, para analizar qué hay en igualdad y la igualdad y la diferencia en este cuento. Patito feo, este patito que es despreciado por otros patitos. ¿Por qué? ¿No? La lectura en voz alta del cuento. Hay igualdad entre patos y cisnes. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Comparemos en la realidad, en la presente, en la escuela, si hay esta misma situación entre patos y cisnes, quiénes son los patos, quiénes son los cisnes, a quién en la escuela o en el aula o en el barrio se tilda de patito feo y qué otras maneras hay de decir patito feo. Incentivar, después de esta lectura, después de este análisis de la comprensión, un debate oral llevado por cronómetro, llevado por unas reglas específicas de alzar la mano y después escribir frases alrededor de las respuestas que den los niños. La lectura nos va a llevar a comprender los conceptos de igualdad y género, ¿no? Está clarísimo en el patito feo, ¿no? Patos, cisnes. También podemos sugerir que se investigue en casa la temática y quizás tratar de indagar con los padres o con los familiares sobre el tema, si los padres o familiares o el núcleo familiar conocen el tema. Una actividad es debatir sobre esto, debatir en una segunda sesión de clase, volver una relectura, pero ahora debatir sobre todo el tema investigado, sobre todo lo que se tiene, sobre todo este material que ya tenemos generado en la actividad 1. Agregamos a esto hablar sobre las diferentes definiciones que plantean las Naciones Unidas o la OMS, por ejemplo, y así preguntar, ¿se cumple, no se cumple? Siempre en nuestro espacio, el espacio escolar, y de ahí pasamos al espacio comunitario, familiar, en los dos conceptos. Esta relectura del cuento también nos permite hacer un nuevo debate crítico a partir de lo investigado, a partir de las definiciones y de pronto también ilustrar una escena posible sobre igualdad a partir de la historia.
Y finalmente podríamos averiguar cómo podría ser un cuento nuevo del Patito Feo, cómo debería ser, cómo debería funcionar en el cuento y en la realidad, ¿no? Y preguntar, tal vez, a los niños, buscar una manera en la cual ellos podrían desarrollar esta temática básica inicial de igualdad de género en el aula escolar, en el aula y en la escuela. No. Es importante que esto no se convierta en un taller más, en un taller y a paso, porque la cuestión de igualdad y de género es algo progresivo que se va trabajando y esto va a funcionar una interrelación o una interculturalidad, ¿no?, entre los diversos géneros, porque también se tiene distintas maneras de ver. Y sería una apropiación vivencial. Podríamos empezar con el Patito Feo y podríamos ir y buscar otros cuentos que tengan relación con la temática. Podríamos hacer un análisis de otros cuentos, hacer una lista de cuentos donde los niños conozcan, o de series de televisión donde los niños vean esta misma imagen del cisne, del Patito Feo, etcétera, etcétera. Podríamos inventar títulos en los cuales se hable, ¿no?, desde la perspectiva de igualdad de género. Inventarnos cómo. Este es el Patito Feo. Podríamos inventar otros títulos. Eso podríamos hacer en trabajo en casa. Y que esto, la perspectiva, que el género, la igualdad, sea un eje transversal en la temática de este y de otros talleres, donde siempre en diversas lecturas, en diversas historias, se encuentra esto. De pronto, con cuentos tan conocidos como La Caperucita Roja, La Bella Durmiente, La Blancanieves, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es una sugerencia para trabajar género e identidad en la escuela usando la literatura infantil juvenil clásica o contemporánea.